La biela y la canastilla son TKRJ muy buenas, muy buena calidad manejado TKR para estas KMX. Aplicamos muy buen aceite también. Muy bien. Detalle muy importante a la hora de armar es que las bases del cilindro estén muy bien, muy limpias, que no tengan ningún resto, ningún excedente de empaque y algo muy súper importante, que estén totalmente parejas acá y acá, que las carcasas estén muy parejas. Si por cosas de la vida una carcasa está más alzada o más levantada que la otra carcasa, ¿qué va a suceder? Va a quedar trabajando el cilindro en diagonal y eso nos va a prestar recalentamientos, no va a dejar que revolucione la moto y pues, mejor dicho, eso va a quedar es malo el motor, no se puede hacer eso. La idea es que esté totalmente parejas. Si por cosas de la vida las carcasas están golpeadas, rayadas o tienen algún tallón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emplear silicona ultra green para tapar esos orificios, pero eso se haría después de instalar el empaque. Vamos a mostrar cómo lo hacemos nosotros acá en el taller. Muy bien. Debemos tener las manos limpias para manipular el empaque. El empaque no debe tener nada de aceite, no debe estar sucio, debe estar totalmente limpio y sus bases deben de estar también totalmente limpias, nada de estar impregnadas con aceite. Se deben de limpiar. Eso es lo que nos va a ofrecer un muy excelente sellamiento. Si de pronto las bases tienen aceite, ¿qué va a suceder? El sellamiento no va a ser tan excelente y con el tiempo nos va a quedar con fuga de aceite por el empaque del cilindro. Muy bien, ahora vamos a instalar el empaque. Muy bien. Instalados el empaque, en esta KMX ya tenemos los kits previamente instalados y en su tiempo. Muy bien, los kits deben de estar instalados su punto guía con la raya, punto y raya. Ahí al fondo se logra ver la raya, lo mismo es. No se deben de adelantar ningún diente ni atrasar, eso es falso, que sirve para que los kits disparen más rápido, eso es falso, totalmente falso. Los kits, si uno los desea poner a disparar más rápido, se debe de hacer el del centrífugo. De este sector no. ¿Por qué pasa? Si por cosas de la vida se adelantaran los puntos, los guías de ahí de los kits, se van a cerrar las lumbreras y ¿qué va a pasar? Al cerrarse limitaría la moto y eso es lo que nosotros no queremos, que se limite la moto. La idea es que abran en su totalidad. Muy bien, ahora vamos a instalar el pistón en el cilindro. Esta parte donde tiene los huecos o las lumbreras del pistón va hacia atrás, hacia el lado de donde va el torque. Muy bien, vamos a colocarlos en su posición con sus guías, el cilindro. Muy bien, ahora vamos a instalar su pasador del pistón. Este debe entrar ajustado. Si entra ajustado quiere decir que está súper bueno, ¿no? De media. Si entra muy débil o entra quizás muy jugado o con tolerancia, de pronto que quede con alguna tolerancia hacia arriba hacia abajo, quiere decir que el pistón vino mal de medida y no se debe armar así porque generaría un sonido. Y en estas motos cualquier
desafinada que tenga va a causar un sonido horrible. La idea es que todo esté súper bien afinado y que todo esté dentro de las medidas. Muy bien, ahora como estoy solo es muy fácil instalar. Se va a coger con esta mano y con esta se va a guiar. Posicionamos la canastilla y se fue. Ahora vamos a emplear un trapo. Este trapo nos va a servir para muchas cosas. Una de las principales, ¿cuál es? Que no se nos vaya de pronto a resbalar el pin y se nos vaya a ir adentro al cárter, porque sería un proceso sacarlo. Muy bien, dejarlo quietecito, que no se les vaya a resbalar o a caer. El pin se debe estirar un poquito con el fin de que entre con mucha más presión, ya que estas motos revolucionan mucho y calientan demasiado, se les sube la temperatura. Una vez que ya le dimos presión al pin, vamos a introducirlo. Muy bien, lo giramos para que él termine de encarrilarse bien en su ranura. Así vamos a chequear de que quedó donde es. Muy bien, en este caso no vamos a aplicar silicona. ¿Por qué? Porque las bases de este motor están en muy buenas condiciones y no es necesario. Pero si fuera el caso necesario, se levantaría el empaque y se lleva hasta la parte de encima del cilindro y se le aplicaría silicona por debajo. Con el dedo se le aplica la silicona por debajo suavemente. Lo mismo al otro lado y lo mismo acá. ¿Por qué no se debe aplicar la silicona antes de instalar el cilindro? Porque mientras que se instala el cilindro se seca la silicona y no va a brindar un sellamiento adecuado. Muy bien. Otro detalle, hay que tener en cuenta que estos 4 espárragos estén muy bien apretados, que no vayan a estar sueltos, porque si de pronto quedan sueltos se soltaría fácil y comenzaría con fugas o el cilindro se va a desapretar, y la idea es que eso no suceda. Como está algo difícil de entrar, vamos a emplear en ese caso un masito de goma. Tapamos acá para que no se nos entre partículas de mugre y golpeamos suave. Muy bien, vamos a estudiarnos lo siguiente. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar algo muy interesante. Resulta y sucede que el pistón, cuando esté en su punto muerto inferior, que es en esa parte de abajo, nos deje despejadas todas las lumbreras. Si las lumbreras no quedan despejadas, ¿qué va a suceder? No va a tener una buena admisión y tampoco va a tener un buen desempeño y se va a limitar la moto, y la idea es que queden muy pero muy bien despejadas. Ahora vamos a mirar las lumbreras de los kits, cómo es su funcionamiento. Ahí se encuentran cerradas totalmente. Ahora las voy a ir abriendo lentamente y podemos observar que se abren total. Si los kits no están en buena posición, ¿qué va a suceder? Van a quedar así, digamos, y esa parte va a evitar que la moto tenga el buen desempeño. También va a evitar que la moto silbe si le montamos una de las pipetas de Mellizos Motor. ¿Qué va a suceder? Si los kits no tienen buena apertura, la moto no va a tener buena compresión y no va a tener un buen escape y no va a tener poder para poner a silbar una pipeta.
y la idea es que sirve, entonces debe estar los kits muy bien armados y el cilindro estar muy bien instalado. Ahora sí, vamos a proceder a la prep. Los voy a cerrar para que vean cómo quedaron cerrados. Excelente. Ahora vamos a emplear lubricante en los kits. ¿Por qué? Porque su primer arranque deben de estar lubricados para que queden trabajando suave. Sin miedo, se le debe aplicar aceite sin miedo. Muy bien. Bien. Podemos ver no más con aplicarle lubricante que la suavidad que maneja. Otro detalle, los kits entre más brillantes queden y menos carbón tengan, mejor dicho, que queden lo más brillante posible. Si se pueden felpear mejor. Cromar no recomiendo porque el cromo se levanta con el calor, no se deben de cromar, pero sí felpearlos o brillarlos. Entre más brillantes estén, menos se les va a pegar el hollín y van a quedar suaves por mucho tiempo. Lo mismo las lumbreras internas. Muy bien, ahora vamos a proceder a apretar. ¿Cómo se debe de apretar el cilindro? Se debe de instalar las tuercas. Una vez que tenga todas sus tuercas en su posición, las vamos a apretar muy levemente a una por una y se va a apretar en X. ¿Con qué fin? De que el cilindro baje completamente y asente parejo a los ambos lados. Vamos a emplear una llave y los vamos a ir asentando una por una, con cautela, sin afán. Aquí donde estamos lo que estamos haciendo es ajustando nomás la tuerquita, no la vamos a apretar, solamente la vamos a bajar a que tope con el cilindro. ¿Qué pasa si queda más apretado hacia un lado que hacia el otro? Obviamente el pistón va a quedar recostado al cilindro. Eso nos va a generar sonidos. No va a permitir que tenga un buen desempeño. Se va a quedar recalentando la moto. No va a revolucionar bien. No va a dar todo su desempeño el motor. Va a quedar mal armado. Por eso hay que tener mucha paciencia al apretar el cilindro. Se debe ir media vuelta. Media vuelta acá. Media vuelta aquí. Media vuelta en este está muy suelto, entonces se le da hasta que quede parejo. Lo vamos a ir bajando de a media vuelta. Ahora vamos a hacer algo muy importante. Vamos a subir el pistón al punto muerto superior. Nos vamos a detallar muy bien que la pestaña que tiene acá no vaya a quedar más afuera el pistón que esta pestaña. Si eso sucede, el pistón nos queda golpeteando contra la culata y va a generar un sonido que es demasiado incómodo, y fuera de eso no va a permitir que el motor quede afinado y no va a permitir que revolucione, y antes va a ser una cosa que se llama contrarrevoluciones, porque el pistón va a tratar de devolverse mucho más rápido de coronar y eso es malo. La idea es que el pistón llegue hasta este perfil de esta pestaña. Su bordo del pistón debe llegar hasta ahí, y ahí comenzar a devolver. Entonces vamos a darle apriete al cilindro y teniendo muy en cuenta el pistón. Si por cosas de la vida el pistón sobrepasa de esta medida, nos tocaría emplear un empaque más. En el empaque de cilindro se le colocaría otro empaque de más aquí encima, y en ese caso sí se emplearía silicona. ¿Con qué fin? De que no vaya a haber una fuga de compresión entre los dos empaques. Muy bien, vamos a ir ajustando el cilindro con despacio ambos lados en X, no nos debe olvidar.
todo motor que tenga un empaque reformado se debe apretar así, y así no lo tenga también se debe apretar así. El fin es para que asente parejo y nos quede pero muy bien armado el motor. En este caso me voy a apoyar con el cuerpo para irle dando torque. No nos debemos sobrepasar con el torque porque también sería malo, porque se recostaría el cilindro. Él va a llegar a un punto de que uno siente de que ya tiene buen aprete. En este caso ya estamos llegando a buen aprete. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a cerciorar de que el pistón haya quedado suave y de que su rotación haya sido suave. Todo el motor debe girar con la mano. Si no gira con la mano, quiere decir que algo nos quedó mal. El motor debe quedar libre. Si por cosas de la vida lo han de rotar y no son capaces de rotarlo con la mano, algo está mal. Puede estar muy ajustado el cilindro, puede estar muy ajustado el cigüeñal, y hay que entrar a estudiar qué fue lo que les pudo haber sucedido en ese caso. Muy bien, otro detalle en estas KMX: a la hora de instalar la culata tenemos que tener en cuenta que las roscas, las 5 roscas, estén en muy buenas condiciones. En este caso estaban más bien malas. Recuerden que se le debe quitar la grasa que tenga el asiento de la culata, y otro detalle es que hay que mirar muy bien que no esté rayada. Claro, pues que si las rayas son pequeñas, la silicona lo tapa. En este caso vamos a emplear silicona porque el empaque de lámina, digamos que para que tenga un mejor sellamiento debe tener silicona. El empaque original sella muy bueno, pero como es pistón de RX 135, ya el empaque original no sirve porque el diámetro del pistón es mucho más grande en RX 135 y nos quedaría golpeando contra la culata. Generaría un sonido súper maluco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a chequear que el empaque, mucho antes de aplicar la silicona, vamos a chequear que el empaque no quede hacia afuera. En este caso vemos que el empaque quedó algo retirado del pistón. Ahí no nos va a molestar. Este espacio no nos va a molestar mucho, pero si el empaque fuera algo más hasta acá sería mucho mejor, porque la cámara de compresión quedaría mucho más angosta y eso le va a generar mucho más compresión a la moto. Pero si el empaque queda con esta distancia no nos va a prestar ningún problema, podemos tapar tranquilamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar ahora, muy bien, si se le puede emplear la silicona, y muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta moto tenía estos bujes de los kits, le llaman bujes de los kits o rolet de los kits. Nosotros le decimos bujes guías de los kits porque son los que le dan a la guía a los kits. Estos ya están acabados, tienen el diámetro interno, parece un óvalo, no sé si se puede apreciar, pero parece un óvalo, ya están desgastados. ¿Esto qué hace? Genera sonido en los kits. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a emplear nuevos. Esto nos va a generar mucho más ajuste. Nos va a generar mucho más ajuste y nos va a quedar los kits muchísimo más suaves. Una belleza. Al instalarlos, ¿qué debemos de hacer? No debemos de hacer lo que casi hago. Esta parte va hacia arriba. Exactamente. Así
así va. ¿Esto qué va a hacer? Va a darle guía a los kits y va a permitir que giren mucho más suavecitos. Los kits deben de quedar así. Cuando sellemos la culata deben de quedar así. Si los kits quedan duros, quiere decir que algo quedó mal. Quiere decir que se pudieron haber quedado pisados los bujes y eso nos va a atorar inmediatamente el gobernador de los kits y no va a quedar disparando bien. O muchas ocasiones instalan los O-ring que no son, y eso también va a atorar los kits. Estos son los O-ring para los kits. Estos son originales. Debemos de analizar que el O-ring no vaya a quedar más alto de la base del cilindro. Si queda mucho más alto, ¿qué va a suceder? Cuando instalemos el empaque, el mismo empaque se va a encargar de darles un sellamiento acá en esta parte. Y si el O-ring es más alto, al instalar el empaque mismo va a generar una presión en el O-ring y ese O-ring va a dar presión en el buje y nos va a pegar los kits y nos va a atorar los kits. Podemos analizar que esta parte del empaque trae un repujado hacia abajo, trae repujado la vena, tiene repujada, que es el anillo que nos va a sellar aquí en esta parte del cilindro, y esta que es la que nos va a dar presión en los O-ring. Por eso, si los O-ring son más gruesos, esta parte que va a hacer les va a generar mucha más presión y eso va a hacer que los kits se peguen. Mucho cuidado con eso, eso es súper importante. Vamos a emplear silicona, como habíamos dicho, de la gris, que es la de alta temperatura, y vamos a aplicar una película delgada. Nos debemos de fijar o analizar que la silicona no tenga grumos, porque esos grumos evitarían que el sellamiento del empaque fuera totalmente bueno. Vamos a empezar por acá. La peliculita debe ser delgada, entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible con el fin de que no se nos seque cuando ya terminemos de aplicarla. Y vamos por este sector, lo debemos de aplicar lo más rápido posible para que no se nos vaya a secar. No se debe exagerar tampoco la aplicación de la silicona, porque entonces el restante se nos va a ir por las lumbreras de donde navega el refrigerante. ¿Y qué va a suceder? Esas siliconas después se va a ir al radiador, nos va a taponar los ductos del radiador y vamos a tener problemas de calentamiento en la moto. La silicona también se debe saber de aplicar. Otro detalle para los que no saben qué es un helicoil. El helicoil, digamos que es una espiral, como una especie de un resorte. Ese resorte es en acero y digamos que reemplaza la rosca que lleva originalmente el cilindro. Ese helicoil también se debe aplicar o se debe insertar con unas herramientas especializadas para instalar el helicoil. Digamos que es como rectificar una rosca, pero que nos vuelva y nos quede estándar, original como está. Ha salido muy bueno y lo empleamos demasiado acá en el taller. Muy bien, ya tenemos la aplicación de toda la superficie de la silicona por debajo. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo con la culata. No vamos a aplicar la silicona en este caso acá, sino que se la vamos a aplicar a la culata. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta, la culata debe estar pues lo más limpia posible. Muy bien, otro detalle que tenemos que tener pues en cuenta es que estos orificios pues que es donde los kits van a trabajar estén limpios. Estas culatas muchas veces se fisuran en este sector y en este sector, eso es debido a choques, golpes o que muchas veces se exageran al apretar a darle torque a esto. Hay que tener muy en cuenta eso cuando están fisuradas las culatas. Otro detalle, cuando uno va a revisar una culata que esté
con su planitud se debe evaluar, digamos, con un pie rey. En este caso pues estoy enseñando con eso, pero se debe usar un pie rey y se le debe medir así el asiento, que no tenga luz por debajo. Si tiene alguna luz por debajo, quiere decir que la culata está desasentada. Esta cuchilla está desasentada, pero igualmente es para que tengan eso en cuenta. En este caso esta moto no tiene termostato. ¿Por qué le quitamos el termostato? Muchas veces el termostato se oxida su resorte y se pega y no permite que circule bien el líquido refrigerante y crea un recalentamiento. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la culata así sin termostato, no tiene ningún problema, siempre y cuando el radiador esté en muy buenas condiciones y que esté sondeado. Muy bien, ahora sí, aplicamos la silicona en este sector. En este caso no vamos a mandar a cubicar culata, muchas veces no lo hacemos cuando hacemos este trabajo, ya que cuando se cubica la culata se pierde algo de compresión. La idea de cubicar la culata es para que el pistón llegue a su tope máximo, pero como habíamos enseñado acá en el cilindro, siempre y cuando el pistón no pase de la base superior del cilindro, no va a rozar la culata y va a quedar con mucha más compresión. Si cubicamos la culata, pierde algo de compresión. Al perder algo de compresión va a quedar, digamos que más suelta la moto, va a quedar planeando algo más, pero a nosotros nos gusta más que quede con más fuerza, con más torque. La idea de dejarlo así es eso, que quede con mucho más torque, por eso no cubicamos las culatas. A casi ninguna KMX nos gusta cubicarle la culata. Ya si uno va a hacer pues modificaciones ya mucho más digamos más enfocadas en que la moto quede mucho más demonio, quede andando demasiado, ya sí tenemos esa opción de cubicar la culata. Le quitamos 1 milímetro de altura a la culata o medio milímetro de altura acá, y ahí sí cubicamos la culata para que quede con muchísima más compresión, pero ya según lo que vayamos a hacer. Si la idea de nosotros es armar un motor que quede afinado, es mejor hacerlo de esta manera, nos queda más suave el motor y menos sonoro. Cuando se cubican las culatas y quiere uno que la moto quede mucho más endemoniada, va a dar muchísimo más sonido, no va a quedar tan afinado el motor, mientras que de esta manera quedan muy bien afinados. Y si se siguen los pasos del ensamblaje del motor como nosotros lo estamos especificando, les queda bueno, les puede quedar excelente. Si lo saben hacer con buena técnica, les puede quedar excelente. En este caso, esos tornillos no son los originales, pero son muy buenos, son acerados, son grado 8, apenas son para la temperatura y eso. Estos tornillos son delicados para apretar. ¿Qué pasa con estos tornillos? Se deben de apretar igualmente en X, con el fin de que asente toda la culata. Y el otro detalle es que no se debe sobrepasar con el torque de apriete, porque se pueden reventar o se puede pelar una rosca. El torque debe ser, tratarlo de medir a cálculo. Nosotros manejamos torque también, torquímetro, pero como muchas personas no manejan esas herramientas, no nos gusta en el momento, pues no es necesario como emplearla aquí. La idea es para que cualquiera pueda hacer esto también en sus casas. Una vez que los tenemos asentados, vamos a voltear el motor de esa manera.
emplear a un asistente que nos sujete. Vamos a empezar a darle torque de apriete. Como habíamos dicho, debe ser de a poco. Se debe ir apretando en X y de a poquito. ¿Con qué fin? Con el fin, vamos a colocar esto para que de pronto no vamos a pelar el motor. Muy bien. Vamos a empezar por este. Le damos torque a este hasta cierto punto. Esta bujía es para cambiar, solo la teníamos ahí para que no le entrara pintura al arroz. Como estas pinturas son horneadas para que aguanten las altas temperaturas, se les entra la rosca y luego no permite que la bujía se llene o se pela la rosca de la bujía y se quedan graves y toca cambiar culata. Es muy importante proteger toda su rosca. Este sensor también se lo vamos a cambiar. Es el trompo de la temperatura que va a indicar qué tanta temperatura tiene la moto. El torque debe ser medido, tratar de darle el mismo apriete a todos los tornillos. Toca es que tengan muy buen cálculo, muy buena mano, que no sea una mano muy pesada porque puede reventar un tornillo. Y si graves ahí sí. Toca otra vez volver a desmontar, extraer el tornillo. Quizás se dañe una rosca. Mucho cuidado con eso. Muy bien, ya casi terminamos. Ya lo tenemos todo debidamente apretado. Que vamos a chequear los kits. Si los kits no quedan de esta manera, quiere decir que algo les quedó mal ahí. Como habíamos dicho, pueden ser los O-ring o los orificios que lleva la culata internos que de pronto estén muy bajitos. Excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a retirar el sobrante de silicona. ¿Para qué? Para darle estética al motor y nos quede bien bonito. Y de esta manera hemos casi que terminado. Nos falta instalar la tapa de los kits de este lado. Se preguntarán muchos que esa tapa ¿qué hará esa tapa o qué función tiene esa parte de los kits? Pues muy bien, vamos a explicar algo de eso. Resulta y sucede que en esta parte está la tapa de ahí, ¿cierto? Va acá. Resulta y sucede que en esta parte, por este orificio de acá, esto es una lumbrera. Cuando los kits están cerrados, esta tapa está llena, está vacía. Esta tapa se queda vacía. Con los kits cerrados, esta tapa está vacía, digámoslo así. Y cuando se abren, vamos a enfocar aquí. Vamos a ver si logramos. Ahí los tenemos abiertos. Muy bien, entonces es al contrario. Vuelvo y explico. En esta parte de acá, cuando los kits se abren, queda vacía la cámara. Y cuando los kits están cerrados, la cámara está llena de, digamos, de gases. ¿Qué va a suceder cuando los kits se abren? Esto acá se va a llenar de gases. En este momento está lleno de gases. Cuando los kits se abren, se cierra inmediatamente esto acá, pero esto acá queda lleno de gases. Esto queda lleno de gases. ¿Con qué fin? Cuando los kits vuelvan a cerrarse, la moto pueda recuperar los gases y no tenga quedas en baja. Eso colabora o contribuye para que no tenga una queda en baja. Con ese fin trae esa válvula ahí.
con este fin trae esa tapa acá. Muy bien, vamos a instalársela. Vamos a proceder a instalar esta tapa. Ahora empleamos de nuevo silicona. Sí, vamos a usar silicona en este lado porque ya que las temperaturas ahí son altas y el empaque muchas veces se dilata, no vamos a usar mucha, solo una película delgada. ¿Con qué fin? De que tenga un mejor sellamiento. Vamos a emplear película delgada de silicona. Recuerden que estos tutoriales son hechos en la vida real. Esto quiere decir que eso es un motor que estamos restaurando para una moto de un cliente y de una vez aprovechamos para hacer las restauraciones y para enseñar los tutoriales. No es que digamos que esto está inventado, que esto es con libreto o cosas así, no. En realidad estos son motores que van a funcionar de inmediato y por eso deben de quedar muy bien armados. Muy bien, digamos que quedó así, quedamos sujeto ahí. También deben de tener las bases limpias de esta parte con ese fin. En este caso tenemos los tornillos, son de 5 milímetros y son los originales que lleva en la moto ahí. Esto nos va a quedar es una belleza. Muy bien, vamos a apretar esto acá. También debe ser con poco torque. No se le debe dar mucho apriete porque se puede reventar un tornillo. El empaque se debe, digamos que, guardar un poquito con la yema de los dedos. Se guarda para que no se quede asomado y no se nos vea tan feo. No se le debe dar mucho torque. A tope. Excelente. Retiramos. Vamos a retirarle el soldante de silicona con el fin de que no se nos vea feo, se nos vea muy estético, se nos vea como recién de agencia este motor, pues esa es la idea.